La génesis de este relato no consentirá una adulación directa referida a los maravillosos años de nuestra vida. Tampoco se centrará en lo dignificante que resultó el trabajo, ni en la superación personal que se experimenta tras conseguir unas metas marcadas. Ni siquiera hará hincapié en el porqué de los proyectos, en el altruismo humano, en las conversaciones, disertaciones o el contenido de los periódicos. Este relato comenzará con la imagen de un libro. Es un libro viejo, situado encima de una mesa. Alrededor las motas de polvo permanecen burlonas, sin constancia de inquietud. La luz entra de costado, dibujando un paralelogramo caprichoso cuyo último rayo descansa sobre el lomo del libro. Cogemos el libro citado, soplamos un poco la portada y al abrir las páginas se percibe un olor a madera húmeda. Se contempla el color anaranjado del papel, los pies de las hojas con las huellas marronuscas de los dedos, anotaciones a lápiz, una gota de vino, un pelo encriptado, los triángulos del vértice superior que indicaron a qué altura del relato decidimos dormirnos, la agrietada rugosidad de la portada y la contraportada, la dedicatoria en memoria de quienes lo merecieron y la página en la que se abusa del deleite de la lectura. ¿Lo reconocen? ¿Tenemos la capacidad de adivinar de qué se trata? Es el libro de nuestra vida, leído por nosotros mismos. Miramos la vida como una página en blanco en la que rellenamos con grafías confusas los recuerdos. Nosotros mismos con los mismos miedos, las mismas rutinas y las mismas inquietudes. Al parecer llega un momento en la vida en el que permanecemos inamovibles, un momento en el que somos siempre lo mismo, más de lo mismo porque todo será lo mismo. El riesgo de quedarse ensimismado leyendo mismamente la misma página nos puede producir mareo. Y después de volver a manosear ese libro tanto tiempo olvidado, hay capítulos en los que nos paramos detenidamente, como una luciérnaga que señala el camino de retorno hacia el capítulo de la infancia. Lo cierto es que muchos iniciaron ese trayecto de vuelta con la anterioridad. Proust recordaba la esponjosidad de las magdalenas y el té caliente. García Márquez la estancia con su abuela, en un Macondo aún sin nacer. Pamuk cautivaba con las imágenes de la Estambul precoz y yo leo en esos capítulos bisoños las esferas planetarias cuyas trayectorias chocaban con otras esferas planetarias. Los boliches del recreo. Cuando somos niños pintamos el mundo a nuestra imagen, como también pintamos las paredes, las pizarras, manchamos de acuarela la ropa, hacemos de los pupitres lienzos artísticos y emprendemos la escritura de lo que será el camino de la vida. No atendemos demasiado diferenciaciones pueriles como las que existen entre un blanco y un negro, entre la derecha y la izquierda o entre el cielo y el infierno. La inocencia y la lógica infantil restan importancia a las dicotomías estériles. El mundo es entendido entonces como un solo ente, donde a partir de la educación se van escribiendo los significados y significantes en las páginas de ese libro del que somos dueños. No está de más afirmar que la inocencia y esa lógica infantil actúan contra los discursos incendiarios, la saciedad, los valores chabacanos del mundo de hoy. Quienes aprendieron a ser felices de niños difícilmente lo olvidarán en la etapa adulta, pues en la niñez es donde la felicidad queda sólida como el granito. Y casi sin saberlo, esa felicidad se fecundó para muchas generaciones de la institución que este año escribe en su libro del tiempo un cuarto de siglo. El camino largo permanece quieto con 25 años de pasillos que retienen el escándalo del recreo, con el pabellón cantando los goles de cada equipo, con las mesas encerrando jeroglíficos infantiles y con las palmeras creciendo como testigos de muchas añadas que entraron y salieron por la misma puerta. Una de esas generaciones escribió en el libro de ese colegio un capítulo inevitable. La edición del camino es siempre largo y el punto y seguido. Ambos nacieron del vientre de las aulas, de la motivación conjunta entre profesores y alumnos al mismo nivel, siendo quizás una de las muestras de mayor sinergia a lo largo de todas las páginas del colegio. El periodismo fue el juego prematuro de la última generación que abusó de la creatividad. En el mundo del periodismo es necesario ejercer la creatividad en un clima de libertad idónea. Justamente fue la compenetración y complicidad entre profesores y alumnos lo que propició que el periódico fuera un éxito, no solo a nivel didáctico, sino como proyecto solidario de envergadura. Sin saberlo, estábamos sentando unas bases para adaptarnos al otro juego, aquel que los adultos denominaban civil, basado en la adquisición de valores, donde el respeto y el pluralismo marcan las vías.
En esta página de la historia también estábamos aprendiendo de soslayo el artículo 20 de la Carta Magna, que propugna el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y eso es precisamente lo que hicimos. Algunos aprendieron a valorar ese derecho, a sentirse dentro del mejunje plural y deshelado que debería de ser el mundo. Otros adoptamos ese hito como una tabula rasa para hacernos periodistas. Ya desde entonces accedíamos a una de las condiciones fundamentales para el oficio de periodista, la cual dicta que para captar la realidad se debe tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores sobre aquello de lo que se habla. La idea es del maestro Ryszard Kapuscinski y podría ser aplicable a todo aquel que desarrolle dentro de sí una voz crítica y el afán por el conocimiento. Poco a poco distinguíamos entre lo que merecía ser desechado y lo que merecía ser laureado. Crear algo desde cero requiere en gran medida la capacidad para fabular, para imaginar una tempestad sobre un campo baldío y convertirla en riego de cultivo. En consecuencia, para que exista la creatividad debe abonarse con la libertad plena. La capacidad de fabular es tan pequeña como una semilla, pero no podemos olvidar que de una semilla puede partir todo el universo. Así que de manera inconsciente se fue germinando la semilla del concepto libertad de prensa, reflejado en cada página de las 2 ediciones. Así pues, de los vagos recuerdos que arrastran la memoria, puedo encontrar una redacción en pleno griterío, confeccionando artículos de opinión, sarcásticos, crítica de cine, tiras cómicas, reportajes de fondo, crónicas deportivas y hasta pasatiempos. Todo cabía en esos 2 microcosmos de la naturaleza periodística. Quizás resulte pretencioso, pero fuimos la voz del tiempo en plumas de patio de recreo. Y de la redacción yo regreso a mi libro. Aún sigue posado a la mesa, rodeado con la luz de una tarde de abril. En los capítulos donde se narra la juventud, leí que hace unos años yo mismo emprendí un viaje. Posiblemente el viaje sin retorno que me llevó a conocer los restos del cascarón que los adultos de mi infancia llamaban comunismo. Que me llevó a saludar monumentos a dioses griegos, quitarme los zapatos al entrar en una mezquita, ensordecerme con las turbulencias de las cataratas del mundo, dar pan a quien necesita pan, abrigo a quien necesita abrigo, reconocerme en la empatía del niño minero o hacia el abuelo partisano. Me llevó asimismo a pisar humedales con ritmo de tango, recorrer la cúpula cristalina de un parlamento en llamas, contemplar en las paredes las cicatrices de la historia, intentar comprender cada laberinto lingüístico, empaparme con la poesía del alma de cada pueblo y obstinarme contra quienes decían que el mundo era lo que los hombres habían creado. Y todo ese viaje ocurre porque existe la voracidad por el conocimiento que partió del mismo punto. Un punto y seguido que siempre seguirá prolongando los capítulos de mi libro, del libro de la vida.